la pasa sentado en el centro. Hola, buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de Óptica Ambiental. Hoy tenemos como invitado al licenciado Eduardo Epstein, quien es auditor general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma tiene muchos temas para conversar, queremos hacerlo con él, además porque se da en la persona de Eduardo Epstein una doble motivación para tenerlo aquí. Él fue, durante la gestión de Aníbal Ibarra, secretario, todavía no eran ministros, de Medio Ambiente de la ciudad, y conoce mucho el tema y trabajó mucho sobre muchos de los temas que hoy o se están desarrollando o han quedado rezagados o todavía figuran como asignaturas pendientes. Vamos a hablar con él de las lluvias, no en su carácter de meteorólogo, que no lo es, sino en cuántos milímetros puede soportar la ciudad, cuáles son las obras de infraestructura que se hicieron, cuáles son las que están, la que nos está debiendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires a los porteños, cuáles son las motivaciones. Otro de los temas que no puede quedar ausente es el tema de los residuos. Esta cantidad inmensa que los porteños generamos en cuanto a lo que es residuos sólidos urbanos, la basura, la que cada noche dejamos en el canterito para que se lo lleve el camión. Bueno, vamos a ver qué se está haciendo con aquello de la ley de basura cero, sancionada ya hace 3 años. Estamos en camino, vamos bien, vamos mal, seguimos creciendo en la generación de residuos, colapso del SEAMSE, bueno, todos esos temas que habitualmente aquí hablamos, pero hoy con la palabra de alguien que conoce el tema, que como es Eduardo Epstein. Todo esto. Las siguientes empresas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de nuestra gente acompañan a Carlos Poncio en Óptica Ambiental. Onyx Argentina, importadores de máquinas y repuestos para la industria gráfica. Visite nuestra página en internet www.onyxargentina.com. Provincia Leasing ofrece el financiamiento necesario para acceder a cada uno de los bienes que usted necesita. Contribuimos con el desarrollo y crecimiento no solo de las empresas, sino también de los individuos en el ámbito profesional y personal. Llámenos al 0810-122-5327. Provincia Leasing, una empresa del Grupo Banco Provincia, con el respaldo de Buenos Aires, Provincia. INSA, una empresa que crea soluciones innovadoras para la generación de energía limpia a partir de recursos renovables. Si decide comprar un auto usado, lo más importante es saber quién lo vende. ¿Usted se animaría a comprarle un automóvil a un vendedor ambulante y sin respaldo? Compre en un comercio establecido. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Lograr la participación activa de niños y jóvenes con discapacidad en la sociedad es el compromiso de ADEI, integrándolos escolar, laboral y socialmente, mejorando así su calidad de vida. Llámenos al 4701-0895 o visítenos en www.adei.org.ar. ADEI, Asociación para el Desarrollo de la Educación Especial y la Integración. Y empieza a llamar la atención. Eduardo Epstein, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Perfecto. Bueno, yo decía en el inicio que un poco hay una doble motivación para tu presencia aquí. Primero, la primera es la generosidad tuya cada vez que te convocamos en molestarte y venir, pero digamos, como auditor general de la Ciudad de Buenos Aires, hoy controlando los temas de la ciudad. Y segunda, también ver esta experiencia que vos tuviste siendo secretario de Medio Ambiente de la ciudad. Pero primero te propongo empezar porque nos cuentes brevemente qué es la auditoría, qué es lo que están haciendo, cuáles son los controles que llevan adelante. La auditoría de la ciudad es como la Auditoría General de la Nación a nivel nacional, es prácticamente el equivalente, digamos, en realidad es el mismo modelo que el que adoptó la Ciudad de Buenos Aires, en el momento de
que comenzó la autonomía porteña después de la Constitución del 94 y como consecuencia de la Constitución del 94 y después del Estatuto de la Ciudad de Buenos Aires, se crea la Auditoría de la Ciudad, que es el órgano de control externo que tiene el gobierno. Dependemos de la legislatura porteña, está conducida por 7 auditores y está presidida siempre por la oposición, al igual que lo es a nivel nacional. En este caso la presidenta es Cecilia Segura, la doctora Cecilia Segura. Y bueno, lo que hacemos es el control ex post de los actos de gobierno. De alguna manera, el fundamento, si querés, técnico y político de la existencia de la auditoría es que el pueblo no está presente a la hora de la toma de decisiones por parte de los ejecutivos, y nosotros de alguna manera hacemos el control posterior acerca de cómo se administraron los fondos públicos. Básicamente esta es la cuestión. Es un organismo que tiene ya sus años y trabajamos todos los años en base a un plan de auditoría que nosotros le proponemos a la legislatura y que la legislatura vota todos los años. Es decir, nosotros vamos a auditar aquellas áreas de gobierno que los legisladores consideren oportuno que sean auditados durante cada periodo anual. En ese trabajo que como bien decís implica saber el buen manejo o no tan bueno de los recursos de la ciudad, ¿han detectado qué cosas? No, bueno, hay un sinnúmero de observaciones, obviamente, y depende del área de gobierno. Yo creo que, si querés, en lo que tiene que ver con este año mío al frente de la auditoría, yo lo que he notado es en muchas situaciones que se repiten a lo largo del tiempo como problema central, en donde en lugar de aplicarse los mecanismos de la ley de compras de la Ciudad de Buenos Aires, que son mecanismos que garantizan transparencia, que garantizan que se lleven adelante las licitaciones, es un gobierno que hace un abuso muy importante de otras formas de contratación que son bastante más opacas, como la autorización posterior de pagos por compras contratadas directamente sin pasar por estos procesos licitatorios. Hay un alto porcentaje de compras en ese sentido, y esto es transversal al conjunto de la gestión del ingeniero Macri. Si querés, como observación, esta es la más importante. Luego, como observación de tipo general, luego, bueno, hay que ir informe por informe. Vos planteabas antes el tema de las inundaciones. Ahí nosotros hicimos y aprobamos en agosto de este año un informe muy importante sobre la situación de la red pluvial en la Ciudad de Buenos Aires, que es de alguna manera la que explica las carencias en esta área, son las que explican de algún modo que los porteños nos sigamos inundando cuando tenemos estas lluvias intensas que hemos tenido en los últimos tiempos. A ver, por un lado, 145 milímetros, que yo siempre explico a la audiencia que cuando hablamos de milímetros, cada milímetro es 1 litro de agua en 1 metro cuadrado, con lo cual son 140 y pico de litros en 1 metro cuadrado. Esto lo dice el gobierno de la ciudad, pero está bien, podemos darle un margen de que es algo extraordinario, que aparentemente con el tiempo se va a convertir en habitual. Pero de las obras prometidas, de las que se hicieron, de las que están en marcha, ¿cuáles son las en las que realmente todavía no se ha encontrado el camino a la salida o ni siquiera se ha empezado a trabajar? A ver, lo primero es desmistificar esto, porque cada vez que la Ciudad de Buenos Aires se inunda, uno se encuentra con explicaciones acerca del cambio climático, de que estamos en presencia de la lluvia más grande de la historia. Cada vez que nos inundamos, la lluvia más grande de la historia de la Ciudad de Buenos Aires. Y a mí me parece que esto no es tan así, digamos. Es verdad que hemos tenido lluvias muy intensas, digo, nadie puede desconocerlo. El problema que tiene la ciudad no es tanto la cantidad de agua que cae como la gran cantidad de agua en un periodo muy corto de tiempo. Es un problema de intensidad, o sea, la ciudad se inunda cuando llueve mucho en muy poco tiempo. En muy poco tiempo, exacto. Porque si tenemos lluvias como por ejemplo la del día de ayer, que llovió mucho pero a lo largo del todo el día, salvo en algún momentito así que llovió mucho, la ciudad no se inundó. Exacto. La ciudad tiene un plan director de obras, un plan director para la red pluvial,
que fue el resultado de un trabajo muy importante que se hizo ya hace bastantes años, todavía se comenzó en tiempos de De la Rúa, se continuó, Olivera, ¿no? Se continuó con Olivera, que fue un jefe de gobierno por ahí no tan conocido, pero que en este tema se metió mucho. Y la ciudad hizo un proceso de, digamos, se contrató una consultoría internacional para diseñar, porque no sé si vos te acordás, en aquel momento había mucha discusión respecto de qué era lo que había que hacer. Exactamente. Te recuerdo que por un lado se hablaba de los reservorios. Reservorios, el aliviador, las distintas... Los aliviadores, eran discusiones de los ingenieros hidráulicos respecto a qué era lo que había que hacer. Bueno, al final se aprobó un plan que dio lugar aparte a créditos internacionales, porque además el requerimiento que te hacían los grandes organismos de crédito era que estuviera este plan. Entonces, ¿por qué voy yo a eso? Porque el plan no es cualquier plan, digamos, es un plan que se hizo con un estudio técnico muy profundo, y cuando se hacen estos planes, que son para muchos años, se utilizan estadísticas de lluvias en el siglo, se utiliza una cosa que se llama el índice de recurrencia, que es decir, cuántas veces, cuánto llovió a lo largo de un periodo de tiempo. O sea, ¿cuántas veces me puede pasar lo de la semana pasada? Y hasta cuándo, y hasta cuándo me puede pasar, porque uno puede tener un hecho extraordinario cada muchísimo tiempo. Entonces, ¿se justifica o no se justifica? Hay que diseñar el tamaño de la obra. Claro. Es una relación calidad-precio. Es un problema de recursos que voy a poner para evitar que hasta dónde no inundarme y cuánto admito inundarme si la lluvia es muchísima. Bueno, todo esto está calculado, digamos, no es ciencia oculta. El problema es que las obras no se hicieron. Y ahí es donde está, me parece a mí, el problema principal. La obra del Maldonado, que es una obra muy importante, que está en plena etapa de realización, si querés la más importante que tenía la Ciudad de Buenos Aires, el ingeniero Macri la recibió, lo único que tuvo que hacer fue tocar el botón, digamos, porque hubo que hacer este plan que estamos comentando, después hubo que conseguir el crédito, todo eso se consiguió durante gestiones anteriores, finalmente hacer la licitación, Macri adjudicó la licitación y comenzó la obra. Esa obra viene avanzando muy bien, y tal es así que en la zona del Pacífico prácticamente hemos tenido poco impacto en estas últimas dos lluvias. Igual tuvimos impacto en esa zona. Yo vivo en Niceto Vega, parecía el río Correntoso el otro día, mi calle, como de costumbre. Digo, y el impacto ahí no es tanto por la falta de la gran obra, que me parece que está bastante avanzada, sino por, me parece, el mal mantenimiento de los sumideros, que este es el otro tema, porque nosotros, para no inundarnos, necesitamos que el agua, tener los grandes caños para que el agua desagote, pero que el agua le llegue a los grandes caños. Para que le llegue hay que tener muy limpia y trabajando bien a la refina de la Ciudad de Buenos Aires. Y la refina, yo siempre les digo a los vecinos que se fijen, por ejemplo, una lluvia como la de ayer, muchas veces uno va a cruzar la calle y se encuentra con charcos, esos charcos que están alrededor de las bocas de tormenta. Eso es un sumidero que no está trabajando bien, que está trabajando a menos del 100%, que está obstruido por algún déficit estructural, por está ende sucio. No absorbe. Claro, absorbe menos de lo que tiene que absorber, el agua tarda más tiempo en evacuar, pero el agua a algún lado va para afuera. Entonces, esto también es un tema que el mantenimiento de la refina es un tema muy importante de todos los días, que hay que hacerlo cuando llueve y cuando no llueve, y ahí me parece que el gobierno un poco se dejó estar. Yo recuerdo años anteriores, me parece que los sumideros estaban bastante mejor de lo que están hoy, por lo menos a la luz de los resultados. O sea, tenemos una cantidad de factores concurrentes o una concatenación de hechos, porque hablábamos, bueno, también tema de los residuos, la basura, todo forma parte más o menos de lo mismo. Es todo lo mismo. Ahora después, el Vega, Blanco Encalada y Cabildo. Sí. Pobres los comerciantes, la verdad que uno ve la situación allí. Bueno, ahí es una obra que está preadjudicada, una licitación que está preadjudicada desde hace 4 años y que Macri nunca comenzó. Esta es la verdad. Nosotros figura muy claramente, lo estudié yo personalmente este tema, porque como te decía, nosotros hicimos un informe de la red pluvial que es, digamos, categórico en el sentido de que el ingeniero Macri tomó una decisión, desde mi punto de vista, errada, que fue hacer una licitación con endeudamiento. Esto quiere decir, no errado en sí el endeudamiento, sino la forma, digamos. Macri convocó una licitación donde tenía que presentarse una empresa privada, una empresa constructora, acompañada por un banco que de algún modo garantizara el financiamiento. Entonces se evaluaba no solo la capacidad técnica de la empresa, sino las características de la financiación.
se lo perjudican a una empresa que se llama Vialco, que viene con el Banco Nacional de Desarrollo Brasilero y que propone como garantía los fondos de la coparticipación federal. Ahí se presenta un problema insalvable, que es que la ciudad se alejó del pacto fiscal, por lo tanto no puede presentar la coparticipación federal como garantía de ningún financiamiento. Ahí comienza toda una discusión entre la empresa. No, Macri plantea de que esto está trabado porque el gobierno nacional no le da el aval. No, eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira, digamos. Yo lamento tener que desmentir a un jefe de gobierno, pero la verdad es un discurso para que la gente le eche la culpa a Cristina Kirchner, que pobre, podrá tener culpa de otras cosas, pero de esto te puedo asegurar que no tiene ninguna. Yo he estudiado el expediente, aunque Cristina quisiera no se lo puede avalar, porque como te digo, a ver, esto es lo mismo que si yo voy a pedir un crédito a un banco, ¿no es cierto? Me presento, pido un crédito y me dice, bueno, tráigame el recibo de sueldo. No, no tengo recibo de sueldo, estoy en negro. Bueno, entonces el crédito no me lo dan. Bueno, la coparticipación federal de un distrito que se alejó del pacto de responsabilidad fiscal no es posible ser presentada como garantía para ningún crédito. Tal es así que el propio Macri lo reconoce, porque hace pocos días atrás, después de no de esta lluvia de esta semana, sino la de hace un mes, toma la decisión de cambiar la estrategia y vuelve a la legislatura. En aquel momento le pidió a la legislatura una autorización para endeudarse. La legislatura, yo la voté, digamos, yo era legislador en aquel momento. No anduvo por esto de la coparticipación federal, entonces ahora fue por una nueva autorización de características distintas y ya la obtuvo. Con lo cual es de esperar que si consigue el financiamiento y vuelve a licitar, por lo menos en un año o antes de un año esta obra esté en marcha, y yo creo que en 2 o 3 años más, lástima el tiempo perdido, la zona del Arroyo Vega no debiera volver a inundarse. Estamos hablando de una obra que fue adjudicada en aquel momento en 130 millones de dólares. Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿y por qué tanto lío, digamos, con el financiamiento? Porque al mismo tiempo, este año, esto también hay que decirlo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenía 230 millones de pesos para obras de expansión de la red pluvial con una meta física de 11.000 metros lineales. Es decir, le propuso a la legislatura un presupuesto para expandir la red en 11.000 metros. ¿Sabes cuánto expandió? 0 durante este año. Tal es así que las partidas fueron reasignadas y no utilizó un solo peso. Está bien, Eduardo, pero ¿por qué ocurre eso? ¿Qué es? ¿Impericia, inoperancia? Yo creo que es un poco ¿Nos dormimos? de todo. Yo creo que es un poco de todo. Creo que hay una... Primero porque las obras en el subsuelo no se ven, digamos, y en general este es un déficit, digamos... al gobierno de la ciudad le gustan las obras que se ve, prefiere las baldosas... O sea, vamos a decir que los votos no se consiguen desde abajo. Y claro, por eso tenemos tanto atraso en la infraestructura pluvial en la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que esa es la principal explicación, digo. Después cuando tenemos estos desastres, ahí aparece la demanda pública. Pero después la gente como que no demanda tanto eso, demanda otras cosas. Y el político, y en particular el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, me parece que ahí hay un tema claro, porque si no, no se explica. Y después hay un tema de impericia. Yo creo que hay un tema serio en lo que tiene que ver con la administración de los contratos de obra pública, sobre todo en el Ministerio de Desarrollo Urbano, que dirige Chahín, porque tienen problemas en casi todos los contratos. Eduardo, déjame hacer un corte y después avanzamos. ¿Cómo no? Y sí, también quiero entrar en el tema de la basura. Ya venimos, no te vayas. Las siguientes empresas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de nuestra gente acompañan a Carlos Poncio en Óptica Ambiental. Onyx Argentina, importadores de máquinas y repuestos para la industria gráfica. Visite nuestra página en internet www.onyxargentina.com. Provincia Leasing ofrece el financiamiento necesario para acceder a cada uno de los bienes que usted necesita. Contribuimos con el desarrollo y crecimiento no solo de las empresas, sino también de los individuos en el ámbito profesional y personal. Llámenos al 0810-122-5327. Provincia Leasing, una empresa del Grupo Banco Provincia, con el respaldo de Buenos Aires, provincia. INSA, una empresa que crea soluciones innovadoras para la generación de energía limpia a partir de recursos renovables. Si
decide comprar un auto usado, lo más importante es saber quién lo vende. ¿Usted se animaría a comprarle un automóvil a un vendedor ambulante y sin respaldo? Compre en un comercio establecido. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Lograr la participación activa de niños y jóvenes con discapacidad en la sociedad es el compromiso de ADEI, integrándolos escolar, laboral y socialmente, mejorando así su calidad de vida. Llámenos al 4701-0895 o visítenos en www.adei.org.ar. ADEI, Asociación para el Desarrollo de la Educación Especial y la Integración. Y empieza a llamar la atención. Bueno, continuamos con la visita hoy de Eduardo Epstein. Eduardo, hablábamos de la obra del Vega, esta que evidentemente le complica a la gente, fundamentalmente Blanco Encalada y Cabildo, que uno ya ve como una constante, termina la lluvia, los tipos liquidando, la ropa mojada y todo esto. Empezándose esa obra en tiempo y forma o como ¿en cuánto tiempo uno puede decir, bueno, llueve lo que llueve y voy caminando por Cabildo y Blanco Encalada sin ningún drama? No, yo creo que en 2 o 3 años, desde que empieza la obra, eso debiera estar funcionando bien. Es una obra importante, son más de 7 kilómetros, ¿eh? Es una obra muy grande. Pero ahí la parte final de la obra está hecha, porque Macri sí terminó las compuertas, que era un tema pendiente, que las compuertas en la parte de la desembocadura del arroyo. Porque estas son las que frenan la sudestada, ¿no? Claro. Porque ahí tendríamos el problema al revés. Corregime si me equivoco. No, eso sí. Todo lo que es sudestada está resuelto en la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Vía las compuertas y ya desde hace años. Ahora terminaron las compuertas del Vega, con lo cual ese problema tampoco va a existir. La obra en la última parte del arroyo, que es una obra chiquita, en la época de Ibarra se hizo. Así que bueno, ahora lo que hay que terminar es toda la parte de la cuenca alta del Vega Medrano. Y después están pendientes obras en el arroyo Erescano y en el arroyo Ochoa, que también están paradas, que son en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, desde Caballito a Riachuelo, digamos, sí. Y etcétera. Bueno, ahí también está discutiendo el Ministerio con las empresas constructoras por cuestiones de mayores costos, en un caso hay anticipos financieros para obras que no comenzaron. Hay mala administración del contrato de obra pública, digamos, que es lo que traba, digamos. La obra pública, cuanto más claro es el pliego, más rápido va la obra, porque, digamos, si después empiezan las discusiones con la empresa constructora para, entonces se transforma en una discusión de ingenieros, una discusión de abogados. Y los tiempos siguen corriendo. Los tiempos siguen corriendo y el perjudicado es el vecino. Eso es un poco la situación que estamos atravesando en la ciudad, por lo cual no se acaban estas obras, que yo creo que una vez finalizadas va a estar resuelto el problema, porque como te digo, pareciera que fuera de tan difícil solución y la verdad que estamos bastante más cerca que hace 10 años de poder estar bien en este sentido. Eduardo, hablábamos de sumideros que no tienen la eficacia que debieran porque están tapados por la basura, y hablamos que, bueno, independientemente de algunos conflictos gremiales que pudiera haber, generalmente la ciudad se la ve con mucha presencia de basura, más allá de los contenedores. Dame tu visión de cómo ves a la ciudad en este aspecto. Mal, la verdad que la veo mal. La veo, me parece que es la batalla del medio ambiente en la Ciudad de Buenos Aires, la estamos perdiendo, y paradójicamente la estamos perdiendo en un momento en que podríamos estar mucho mejor, porque la verdad que presupuesto, yo me comparo, digamos, cuando a mí me tocó ser... Cuando vos estabas. Y tampoco es que... Pero a mí me tocó tener esa responsabilidad por más de 4 o 5 años, pero nosotros teníamos esa responsabilidad sin un peso. A nosotros nos cayó la recaudación 600 millones en un día. Yo asumí el año 2002, en la mitad de la crisis. Nosotros hicimos una licitación de la basura donde el objetivo no era tanto que la ciudad estuviera, digamos, con mucha tecnología y que fuera una licitación, sino que fuera una licitación barata, que le costara poco al gobierno porque no teníamos plata para pagar.
Hoy el presupuesto de la basura es un presupuesto altísimo, está por arriba de los 2.000 millones de pesos. Nosotros adjudicamos en 200 millones. O sea, aumentó 10 veces del año 2005, en 7 años aumentó 10 veces, se multiplicó por 10 el costo de la basura. Sin embargo, la verdad que la calle está igual o peor de sucia que antes, y además tampoco hay política en lo que tiene que ver con la educación al vecino para estar mejor, para que el vecino definitivamente comience a tener un comportamiento más acorde con las normas, para que respete un poco más las normas. La gente sigue sacando la basura a cualquier hora. El otro día yo salía por mi barrio, por Palermo, una vergüenza, el domingo a la mañana un olor péstido en toda la zona de Palermo, por los restaurantes que siguen sacando la basura y la tiran en el contenedor y se desentienden en cualquier momento, y eso con el calor queda todo el día allí. La verdad que mal. Y después el tema que para mí es el tema más acuciante, el tema de la disposición final. Esta ciudad sigue sin resolver el problema de la disposición final de más de 5.000 toneladas diarias de basura que producimos los porteños, y que no tenemos un lugar para disponer en nuestra propia jurisdicción, porque en la ciudad no hay ningún lugar donde podamos disponerlo. No tenemos tampoco una tecnología para hacerlo, más allá de la discusión tecnológica. Hoy existen en el mundo variantes tecnológicas con poco daño ambiental o un mínimo daño ambiental, que por lo menos alguien tendría que estar estudiando. Yo creo que aquí estamos lejos de eso. Y mientras tanto la política peleándose yo digo de manera como chicos, pero yo escucho el bajo nivel de la discusión del ingeniero Macri y Scioli con respecto a este tema y me alarmo, sobre todo porque el horizonte del SEAMSE es que a mediados del año que viene no hay más lugar. Entonces, ya no hay así. Digo, y ese es el límite, ahí se acaban todos los discursos. Digo, ahí se acaban todos los discursos. Entonces, la verdad que debiera estarse acometiendo soluciones y no sanata, digamos, porque yo la verdad que los escucho al gobierno incluso de la ciudad con estas plantas que presentan, donde prometen, Macri creo que ahora prometió, no sé, el 70% de reducción. Digo, me parece que no son objetivos cumplibles, son demasiado ambiciosos, que no se van a cumplir, y me parece que vamos a tener un problema. Entonces sería bueno prevenirlo, o que alguien estuviera trabajando en serio en esta cuestión. Eduardo, se nos agotó el tiempo, te agradezco mucho que hayas venido y bueno, volveremos a convocarte porque siempre quedan temas por saber de esta ciudad que tanto vos como yo queremos tanto y nos gustaría ver un poquito mejor. Bueno, gracias por invitarme, como siempre, vengo cuando quieran. Te agradezco. Dios mediante, la próxima semana en este mismo canal nos volvemos a encontrar. Chau.